Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy vamos a terminar con el tema del rapto. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Así que si están listos, vamos. En el último programa vimos cómo para que la tribulación empiece, la iglesia tiene que ser removida. Vimos en 2 de Tesalonicenses 2 que hay algo que detiene al hombre de maldad. Para que ese hombre sea revelado, el que lo detiene tiene que ser removido. Y hablamos de que es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. O sea que la iglesia tiene que ser removida. Cuando sea removida, la maldad va a abundar y sobreabundar. El hombre de pecado va a ser revelado, entonces después él va a obtener poder, después va a firmar el pacto. En el momento en que él firma el pacto, empiezan los 7 años de tribulación, también llamados los 7 años de los problemas de Jacob. Y entonces a los 3 años y medio rompe el pacto y 3 años y medio después Cristo regresa. También vimos que hay varias razones por la cual es necesario que la iglesia sea removida. Primero, que el pecado tiene que alcanzar la culminación y así poder ser purgado de la tierra. También la iglesia tiene que ser removida para que Dios pueda tratar con Israel otra vez, porque Israel y la iglesia son dos entidades que Dios trata con ellas separadas, o sea, no trata con ellas a la vez. Entonces, una vez que entre el último gentil, el templo viviente queda completo y ahí Dios puede empezar a trabajar con Israel otra vez. Al final de la tribulación, todo Israel será salvo, pero la palabra nos dice que 2/3 de la población de Israel van a morir y 1/3 va a ser pasado por fuego y ellos son los que van a ser salvos. Esto lo pueden ver en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Muy bien, veamos entonces cuáles son las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Hay muchos versículos que hablan del rapto y hay muchos que hablan de la segunda venida de Cristo. En vez de mencionar todos los versículos, los voy a poner en la pantalla para que ustedes puedan copiarlos y así leerlos por ustedes mismos. Bueno, ¿cuál es la primera diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo? El rapto ocurre en el aire, como vimos en 1 de Tesalonicenses 4:17, que vamos a ser levantados. Primero los muertos en Cristo van a ser levantados y después nosotros, aquellos que estamos vivos, para encontrar a Cristo en el aire. La diferencia con la segunda venida de Cristo es que Cristo viene hacia la tierra. Esto lo vemos en Apocalipsis 19, 11 al 14, que dice así: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Ahí está la clave, que los ejércitos que están en los cielos los siguen a Cristo. ¿Quiénes son esos? Los que están vestidos de lino fino. Acuérdense que a la iglesia se le concede estar vestida de lino fino, blanco y limpio.
Además, Zacarías 14:4 nos dice que sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que Jesús va a poner sus pies en aquel día, o sea, en el día en que Él vuelva, en el monte de los olivos. Esa es la diferencia, que Jesús pisa la tierra, mientras que en el rapto nos espera en el aire. Además, Mateo 25, versículos 31 en adelante, dice: «Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda». Es el juicio de las naciones. Esto sucede después de que los ángeles recogen la siega, o sea, cuando separan a las personas en la tierra en dos grupos distintos. La segunda diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo es que en el rapto los santos van a reunirse con Cristo en el aire y de ahí van al cielo, cumpliendo, como dice Juan 14, Jesús le dice a los apóstoles que Él está haciendo mansiones en la casa del Padre para nosotros. Entonces, la iglesia va para el cielo, mientras que en la segunda venida de Cristo, como vimos anteriormente en Apocalipsis 19, los santos, o sea, la iglesia, viene con Cristo a la tierra. En el rapto, Cristo viene por sus santos, es decir, viene a buscar sus santos, mientras que en la segunda venida de Cristo, Jesús viene con sus santos. En otras palabras, en el rapto, Cristo viene por su novia. En la segunda venida de Cristo, Él viene con su novia, pero ya la presenta como su esposa, como dice Apocalipsis 21:9. La tercera diferencia es que en el rapto no hay juicio en la tierra. Los santos, o sea, la iglesia, son simplemente levantados, llevados con Cristo, mientras que en la segunda venida de Cristo hay juicio en la tierra, como vimos en Mateo 25, donde las naciones son separadas entre las cabritas y las ovejas. En el rapto, los creyentes son llevados, y en la tierra no hay juicio de Dios. Mientras que en la segunda venida de Cristo, los no creyentes son llevados, son mandados al infierno, y los creyentes, o sea, los elegidos, los que pasen al milenio, que son aquellos que ayudaron a los judíos, como dice Jesús en Mateo 25, que lo que hayan hecho por los demás es como si lo hubieran hecho por él mismo, esos pasan al milenio. La cuarta diferencia, que está relacionada en realidad con la tercera, es que en el rapto Cristo se lleva a su novia, mientras que en la segunda venida de Cristo los ángeles reúnen a los elegidos, como vimos en Mateo 25. La quinta diferencia es que el rapto es inminente. Como vimos en el programa anterior, todos los versículos que se refieren al rapto están en tiempo presente. Pablo, como Tito, esperaban que sucediera en su tiempo. Ellos no decían en el futuro cuando esto suceda. Ellos decían: esperemos la esperanza bienaventurada. Pablo decía: cuando seamos levantados o seremos levantados. Mientras que la segunda venida de Cristo no es inminente. En el momento en que el hombre de pecado firma el pacto, se pueden contar 7 años. Y a los 7 años viene Cristo, o sea que hay muchas señales. Las personas que se queden después del rapto van a poder leer el libro de Apocalipsis y leer versículos en el Antiguo Testamento y especialmente el libro de Daniel y poder determinar cuándo es que aproximadamente llegue Cristo.
La sexta diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo es que el rapto afecta solamente a la Iglesia, solamente a los creyentes, mientras que la segunda venida de Cristo afecta a toda la humanidad. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 25, donde habla del juicio de las naciones, pero también en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, que es cuando se empieza a hablar de la ira de Dios. Al final de los 7 años, después de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira de Dios, es cuando regresa Cristo. Toda la humanidad queda afectada, menos la Iglesia, que ya fue raptada. La séptima diferencia es que en el rapto Cristo viene a recompensar. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahí demuestra que Cristo viene a recompensar en el rapto, mientras que en la segunda venida de Cristo, Cristo viene a juzgar, como vimos en Mateo 25. La novia de Cristo, la Iglesia, es recompensada. Los habitantes de la tierra son juzgados. La octava diferencia es que el rapto sucede antes del día de la ira. Esto lo vimos en el programa anterior. Vimos versículos que nos habla que nosotros no estamos destinados a la ira de Dios. Ya Cristo pagó por todo eso para que nosotros no tengamos que pasarlo. Mientras que la segunda venida de Cristo concluye el día de la ira. Es decir, cuando Cristo viene ya pasaron los 7 años de tribulación, donde Jesús abre los sellos y derrama los sellos, las trompetas y las copas de la ira. La novena diferencia es que el rapto es un evento de bendición y confort. Eso lo vimos en el programa anterior, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses: confórtense los unos a otros con esto, o sea, con esta esperanza, mientras que la segunda venida de Cristo sella un período de destrucción y juicio, como podemos ver en el libro de Apocalipsis. La diferencia número 10 entre el rapto y la venida de Cristo es que el rapto es en un abrir y cerrar de ojos, como nos dice 1 Corintios 15:52. Esto lo vimos en el episodio anterior. Mientras que la segunda venida de Cristo, todo el mundo la verá. Como dice Apocalipsis 1:7, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. La diferencia número 11 es que en el rapto no hay referencia a Satanás, mientras que en la segunda venida de Cristo, Satanás es encadenado por 1000 años. Esto lo vemos en Apocalipsis 20:1. Dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La diferencia número 12 es que en el rapto, o mejor dicho, después de que suceda el rapto, la tribulación comenzará. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser que sea enseguida o puede ser que haya un periodo de tiempo hasta que empiece la tribulación, porque para que empiece la tribulación el hombre de pecado tiene que firmar el pacto, y para que firme el pacto él tiene que estar en poder, y para que esté en poder él tiene que ser revelado. Todo eso va a llevar un tiempo, mientras que en la segunda venida de Cristo comienza el reino de los 1000 años. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 20:6. Dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. La diferencia número 13 es que en el rapto los creyentes que están vivos obtienen cuerpos glorificados. Esto lo vimos en el programa anterior, en 1 Corintios 15, del 35 al 58. Filipenses 3:21 también habla de lo mismo, dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejército del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo.
Mientras que en la segunda venida de Cristo, en el momento en que se hace el juicio de las cabritas y de las ovejas, los elegidos, o sea, las ovejas, mantienen sus cuerpos. Ellos no son glorificados, ellos pasan así como están al milenio. Eso lo pueden ver en Mateo 25. La diferencia número 14 es que en el rapto los impíos, o sea, los no creyentes, quedan en la tierra, mientras que en la segunda venida de Cristo, en el momento del juicio de las ovejas y de los cabritos, ellos son mandados al infierno. La diferencia número 15 es que en el rapto, tanto el anticristo, o como lo describe el libro de Apocalipsis, la bestia, y el profeta están en libertad. En realidad no se sabe quiénes son, mientras que en la segunda venida de Cristo, la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego, como dice Apocalipsis 19:20. Dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. En resumen, podemos ver que el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos que están separados por un período de por lo menos 7 años. Vimos entonces que el rapto ocurre en el aire, los santos, o sea, la iglesia, va al cielo como novia y vuelve como esposa. No hay juicio en la tierra, es decir, una vez que la iglesia es removida, la tierra sigue igual que antes. Cristo se lleva a su novia. Puede suceder en cualquier momento, es decir, puede suceder ahora mismo, como puede suceder en algunos años. Este evento afecta solamente a la iglesia. Cristo se lleva a la iglesia para recompensarla. Este evento sucede antes del día de la ira, porque no estamos destinados para la ira. Es un evento que trae bendición y confort. Sucede en un abrir y cerrar de ojos. En el rapto no hay referencia a Satanás. Después del rapto es que comienza la tribulación. Los cuerpos de los creyentes son glorificados. Los impíos quedan en la tierra y la bestia y el falso profeta están en libertad. En realidad, tal vez ni se sabe quiénes son en ese momento. Todos estos eventos resumen cómo va a ser el rapto. Mientras que en la segunda venida de Cristo, Cristo viene a la tierra. Él pone sus pies en el monte de Olivo. Cristo viene con la iglesia. Los elegidos van al milenio y los no creyentes van al infierno. Cuando los elegidos y los no creyentes son reunidos para el juicio de las ovejas y las cabritas, los ángeles son los que reúnen a estos dos grupos. Una vez que la tribulación empiece, habrá muchas señales. Una vez que la iglesia sea raptada, habrá muchas señales que le permitirá a la persona que pase por la tribulación calcular cuándo es la segunda venida de Cristo. Esto empezará con la firma del pacto que va a ser la bestia o el anticristo. La segunda venida de Cristo afecta a toda la humanidad. Cristo viene a juzgar. La segunda venida concluye el día de la ira, sella un periodo de destrucción y de juicio. Es un evento que todo el mundo lo verá. En la segunda venida de Cristo, el ángel encadena a Satanás por 1000 años. Después de la segunda venida de Cristo, comienza el reino de los 1000 años. Los elegidos mantienen sus cuerpos, no son glorificados. Los impíos se van al infierno, y la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. Bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos concluido el estudio de el rapto y la segunda venida de Cristo. Como dije antes, esto no es doctrinal, no es algo que tenga que ver con la salvación, así que esperemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, tratándonos con amor y respetando las opiniones. Mi consejo es que estudien la Biblia en forma inductiva. Tal vez algún día podamos hacer una muestra de cómo se hace el estudio inductivo para que puedan desmenuzar la palabra y para así poder tomarla en contexto. Y así poder cumplir lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
Me gusta la versión que dice estudia con diligencia la palabra, porque eso es lo que debemos hacer, estudiarla para poder entenderla, pero estudiarla en contexto para no malinterpretarla. La semana que viene tendremos a una invitada especial, Kaisha Román, que nos va a hablar de un tema muy delicado, que es el tráfico humano y la trata de personas, así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.